primeramente a orar. Nos colocamos sobre nuestros pies y oremos. Nuestro bendito y Dios amado, te damos gracias, Señor, por el privilegio maravilloso que nos da de estar aquí ante tu presencia, Señor. Hoy vamos a exponer tu palabra, Señor. Es un tema maravilloso. Vamos a entrar y dar inicio al segundo mandamiento, a la norma establecida por ti, Señor, para conducirnos en esta vida y poder disfrutar cada día más, Señor, de lo que tú envías a nosotros. Pero haznos la suficiencia para poder cumplir tu obra, Señor. Y suficiente es nuestro Señor Jesucristo, que nos respalda en cada situación y en cada momento de nuestras vidas. Nos deleitamos en ti, en tu Santo Espíritu, que nos impulsa cada día a llevar tu palabra, pero que también nos asiste en nuestras debilidades y en cuando nos deja avergonzados, mucho menos, Señor, cuando de tu palabra se trata. Te alabamos, oh bendito Rey, en Cristo Jesús. Amén. Y no nos sentemos todavía, mis amados hermanos, para que leamos el texto bíblico. Colocarse de pie ante la santa palabra del Señor también es estar cómodos. El segundo mandamiento, vamos a Éxodo 20, capítulo 20, versículo 4 al 6. Lo voy a leer según la versión internacional. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Amén. Tomemos asiento, hermanos. Éxodo 20, capítulo, versículo 4 al 6. La importancia de nuestra enseñanza en el día de hoy radica en cuál es el propósito o el fin que pretende conseguir con este mandamiento. Es por eso que nos detendremos un poco en la forma positiva y después en la negativa del mandamiento. Y el significado, y con ello tendremos un significado, pero también vamos a obtener una mejor comprensión de la segunda ley del Decálogo para la meditación y práctica de él. El primer mandamiento, pero vamos a mirarlo de una forma positiva, o sea, la forma implícita del mandamiento. Si nosotros miramos, como lo dice la palabra, lo primero que se nos da a entender, lo que es explícito, lo que es claro, nos está diciendo que no te harás imagen. Pero nosotros vamos a mirar lo que no nos dice claramente, pero que sí nos dice positivamente, que nos dice el mandamiento. Yo le hago la pregunta a ustedes, ¿qué nos dice el mandamiento positivamente? Que no está en el texto bíblico, pero que sí nos da a entender. Cuando dice, no te hagas ningún ídolo, ¿a qué se refiere este mandamiento? Está pues, todas las cosas están. Miremoslo como de un mandato de forma positiva. Si el Señor nos dice no te hagas imagen, ¿qué nos está diciendo de una forma positiva? No, que los otros dioses no. Que Él es primero. Que Él es primero, es una forma positiva, es válido. ¿Qué más podemos hablar sobre Él? Que no hay otro como Él. No hay otro como Él. Él es único. Podemos decir que Él es único para no meter el no, que ya sea una forma negativa. Sí. Él es único. Que no busquemos donde no hay más. Solo Él es nuestro Dios. Vamos a mirar quiénes aquí como familia, no voy a decir que regularmente, porque ahí quedo yo mal también, yo no lo hago regularmente. Leen el catecismo
al menos el catecismo menor en los devocionales con sus hijos? ¿Quiénes lo leen? O sea, la palabra. No, el catecismo menor. Como iglesias reformadas tenemos un catecismo el cual nos hace y nos previene del error y nos hace conocer las doctrinas fundamentales de la iglesia. Ninguno lo hace. El catecismo menor o el catecismo bautista. Es parecido a algo como la confesión de fe, pero también se hace en este caso para los niños. Para los niños. Hermanos, vean. Esto no es que quiera aquí un jalón de orejas ni nada. Esto es muy importante hacerlo. ¿Por qué? Porque es una defensa para nuestros hijos. Ellos, de una forma sencilla, aprenden a defenderse a través del conocimiento o el estudio de los catecismos. Yo ya hice mención de ello y lo vuelvo a repetir. En tiempos pasados, en los puritanos, cuando el catecismo no se hacía con los hijos, eran sometidos a disciplina en la iglesia. Mire qué tan delicado es. Eran sometidos a disciplina. Y en esto hay hermanos que nos llevan ventaja. Hay niños, de hecho, que conocen sus catecismos y ellos pueden defenderse, se pueden defender ante un testigo de Jehová, un adventista, un pentecostal, ante cualquier otro. Entonces, la importancia del catecismo como estudio bíblico en sus casas. Ténganlo en cuenta. Hay un catecismo que es muy recomendado y es el catecismo de Spurgeon. Son preguntas sencillas con respuestas sencillas. Spurgeon, sí. ¿Y dónde se consigue? Lo puedes cargar en PDF por el celular. Y si no, pues le podemos decir al hermano Parodi que también nos haga llegar de forma de folleto esos catecismos. Eso es muy, muy válido. Y la cuarta pregunta del catecismo, yo lo he hecho con mis hijos y yo no les pregunto porque ellos aquí no hablan, son mudos aquí. Dice la cuarta pregunta, sencillamente, ¿qué es Dios? Eso dice ahí, mire cómo es de sencilla la pregunta, ¿qué es Dios? Para usted, ¿qué es Dios? Ya, si no han estudiado el catecismo, si han estudiado la palabra, ¿qué es Dios? Creador de todo. Creador, todo. Soberano. Soberano, eso, mencionemos los atributos, supremo, eterno. Con referencia a la respuesta en el catecismo, lo primero que dice es que Dios es espíritu. Y en el catecismo, no solo menos, sino uno que es más infantil, uno rojito que se les ha prestado para la escuela de los niños, dice, ¿qué es Dios? Y la respuesta dice, Dios es espíritu y no tiene cuerpo como los hombres. O sea, que es inmaterial. Dios es espíritu y no tiene cuerpo como los hombres. Mire que es sencillo. La respuesta es sencilla. Entonces, Para que no se hagan exactamente, para no hacerse que ellos no se hagan ídolos. Ellos ven una estatua y dicen, pero Dios no tiene cuerpo. La otra vez Rubén, el hijo del hermano Plana, contestó que no, es que eso no, esa es una imagen y eso no tiene, Dios no tiene cuerpo. O sea que él sí sabe que Dios es espíritu. Pero aparte de ello, menciona otros atributos con referencia a que Dios es espíritu. Dice que es infinito, que es eterno, que es inmutable. Dios es espíritu, eterno, inmutable y es infinito. Entonces esa es la parte positiva del mandamiento y la que está implícita en el mandamiento. Si el mandamiento a mí me dice no te harás imagen, es porque me está diciendo es porque Dios es espíritu. Como un principio para comprender todo escrito, sea sagrado o profano, es que todo debe mirarse desde una perspectiva histórica. Para conocer cualquier escrito, hermano, para conocer, si usted quiere refutar algo que es profano, usted lo debe refutar con ciertos argumentos de modo que usted conozca la historia de lo que es profano. Pero también lo que nos compete a nosotros, lo que es verdadero, debemos conocer nuestra historia. Nuestra historia. Entonces, ¿a qué nos lleva? ¿Por qué nos lleva a conocer? Debemos conocer nuestra historia. Porque quien no conoce la historia, su historia, está condenado ¿a qué? A repetirla.
a repetirlo. Es por eso que nosotros hemos caído muchas veces en el error. No conocemos nuestra historia como fundamento de nuestra fe y cualquier viento de doctrina nos mueve de un lado para acá, para allá. Esta historia debe ser demostrada históricamente por sus autores y que aquellos que la recibían debían entenderlas. En el caso de los apóstoles o los profetas, el objetivo del lenguaje es que se comunique el pensamiento. Cuando nosotros tenemos la intención de que una persona nos entienda, debemos hablarle. Sabemos que sin hablarle es muy difícil. Es complejo entender a una persona y qué es lo que quiere, cuál es su pensamiento. Aunque se puede fracasar si no se usan las palabras correctas para un mensaje correcto. Nosotros fracasamos en comunicar a alguien, en que esa persona realmente nos entienda, si nosotros no le damos las palabras concretas a esa persona, si no nos hacemos entender. Y como las Sagradas Escrituras son las palabras de Dios al hombre, estamos obligados a tomarlas, porque aquellos que las recibieron originalmente, inevitablemente las tomaron. ¿Cuál es el sentido de la palabra espíritu? La Biblia dice en Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Ahí está la respuesta a la pregunta, ¿qué es Dios? Dios es espíritu. Hermanos, no se nos olvide, Dios es espíritu. Y el significado de la palabra espíritu, lo que nuestro Señor Jesucristo nos quería decir al afirmar que Dios es espíritu en Juan 4:24, era en hebreo ruach, así como suena, termina en che, en ch, ruach, y en griego neuma, con p adelante, neuma. ¿Y qué significa eso? ¿Por qué les traigo a colación esto, hermanos? Porque es importante conocer de dónde provienen estas palabras. De ahí donde proviene la palabra neumático. Neumático contiene aire, pero no es un aire en movimiento, es un aire estático ahí, ¿cierto? Pero este aire con el que estamos hablando es de un aire en movimiento. En Génesis 2:7, en la parte B, dice, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y esto nos da la frase neumabio, y esto nos da tres significados. Neumabio, o sea, dice aliento de vida, luego un poder invisible, y luego el alma humana. Miren, espíritu, o sea, neuma, ¿qué es? Aliento de vida, un poder invisible. Nadie puede ver un espíritu, nadie puede ver lo que emana de su ser. Y luego el alma humana, la que nos sostiene. Esta es la que nos da vida. Decir que Dios es espíritu, el Señor nos da a entender que esa es su naturaleza. Esa es la naturaleza de Dios. Dios es espíritu. Todos los espíritus son seres inmateriales, vivientes, de carácter moral y conciencia personal. Sabemos que hay espíritus que son buenos y espíritus que son malos. O sea que tienen una moral y tienen una conciencia personal. O sea que el Espíritu de Dios no es una fuerza activa, como dicen por ahí, no es una energía, como que usted se pega a la corriente y ahí siente el Espíritu de Dios y lo que siente es un calambrón. Los teólogos colocan la espiritualidad de Dios entre los atributos comunicables. O sea que el hombre en cierta forma posee cualidades de Dios. Entre ellos tenemos el Espíritu. ¿Por qué? Porque lo habíamos leído antes. ¿Qué sopló el Señor en nosotros? Aliento de vida. Lo que sopló fue de su Espíritu. O sea que es un atributo comunicable. Hay atributos que no son comunicables, que solamente le competen a Dios. Solamente le competen a Dios. Por ejemplo,
Nosotros tenemos amor, pero Él es amor. Eso es un atributo comunicable. Pero hay atributos que no son comunicables, perdón. Por ejemplo, nosotros no somos infinitos. Nosotros somos seres finitos. Nosotros no somos eternos. Nosotros tuvimos un principio, ¿cierto? Y lo que significa la palabra eterno es que no tiene principio ni fin. Pero a pesar de que Dios es un ser único, Él ha creado otros seres similares a Él, otros espíritus. Pero miremos qué nos dice la Biblia con respecto a esto. Vamos a San Lucas 24:36. Quiero que busquemos este texto. (24:36). ¿Quién lo tiene y me lo puede leer? Yo. Mi hermano. Todavía estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Hasta el 39, hermano. Aterrorizados creyeron que venían a un espíritu, que veían a un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto? Le preguntó. Porque le tienen dudas. Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, tóquenme y vean un espíritu, no tiene carne ni hueso, como Amén. Un espíritu, mire que aquí nos da la parte más importante, que el mismo Señor Jesucristo, ellos estaban turbados porque por eso el Señor les dice: ¿qué pasa a vosotros? Estaban espantados y atemorizados y pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Esta parte que le estoy leyendo acá es en Reina Valera, hermano. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ve, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Y a qué los quiero llevar yo leyéndoles este texto, hermanos? A que Dios es espíritu, o sea que es un ser inmaterial. Entonces, por lo cual, los espíritus son reales, pero no son materiales. Un espíritu, como lo habíamos acabado de leer en el texto, no tiene ni carne ni hueso. No tienen masa ni ocupan un lugar en el espacio. Por lo tanto, es un misterio para nosotros. Nosotros no podemos entender esto claramente, hermano. Esto es un misterio para nosotros. Nosotros no podemos decir que el espíritu pesa tanto, o que se puede ver, o que en dónde están los espíritus. Eso es un misterio para nosotros y no nos compete tampoco tener que entenderlo. Es evidente que por su naturaleza son invisibles para nosotros y tampoco puede ser percibido por nuestros sentidos. Y eso lo dice en 1 Timoteo 6:16. Dice así, parafraseando el texto: el que habita en luz inaccesible, o sea, ninguno de nosotros podemos llegar allí, a quien ninguno de los hombres puede ver. Ninguno puede ver al Señor, absolutamente nadie. De igual forma, el espíritu es indivisible. Indivisible, o sea, no se puede dividir. Un cuerpo sí se puede dividir, pero un espíritu no puede ser descompuesto en partes. Hermanos, cuando yo me refiero que al Señor nadie lo puede ver, usted me va a decir: sí, pero al Señor Jesucristo lo vieron. Exactamente, ahí se está hablando de la humanidad del Señor, pero no estamos hablando de su eterna deidad, que no lo podemos ver. Debido a que un espíritu es inmaterial, también es inmortal, no está sujeto a disolución, o sea que no está sujeto a que se pueda desaparecer. Un espíritu es inmortal. La Biblia reconoce que el hombre tiene convicciones intuitivas como que el espíritu no es materia, ni la materia es espíritu. El hombre sabe eso, intuitivamente lo sabe, que unos atributos diferentes e incompatibles no pueden pertenecer a la misma sustancia.
Si la Biblia nos revela que Dios es espíritu, significa que no se puede predicar ningún atributo material de la esencia divina. No podemos materializar ninguno de sus atributos. No podemos materializar su justicia. Y esto lo vamos a entender un poco más adelante cuando vayamos realmente a la parte negativa del mandamiento. Consecuencias de la espiritualidad de Dios. Si Dios es espíritu, es una persona, un agente consciente de sí mismo, inteligente y voluntario. Dios es un ser simple, en el sentido que no es compuesto de elementos diferentes y tampoco admite distinción entre sustancia y accidentes. Nada se puede quitar y añadirle a Dios. La simplicidad de todos los demás atributos de Dios son de un orden más elevado a los atributos correspondientes a nuestra naturaleza, y lo voy a explicar por qué. Porque en nosotros, en nuestra sustancia sí hay accidentes y en Dios no. Y voy a explicar cómo es que hay accidentes. Donde dice que el alma del hombre es una sustancia simple, está sujeta a cambios, es porque puede ganar y perder conocimiento. Dios tiene conocimiento, pero no lo puede perder. El hombre puede ganar santidad, pero también la puede perder. Dios es santo y no lo puede perder, es su naturaleza. Dios es todopoderoso y nosotros podemos ejercer poder sobre algo, pero también lo podemos perder, sea mentalmente o sea físicamente, sea por fortaleza o por debilitamiento, de alguna forma. Entonces ese es el accidente que conlleva a que nosotros como sustancia, si nos compete a nosotros que tengamos accidentes de ese tipo. Dios no está sujeto a esos accidentes. ¿Está entendido hasta ahí, hermanos? ¿O está muy complejo lo que les estoy explicando? Porque yo aún así, preparándolo, había cosas que no entendía. El alma del hombre, ya habíamos visto que es una sustancia simple, pero también dice que así estos son accidentes de nuestra sustancia. Y en Dios no hay ninguno de estos accidentes porque Él es inmutable, o sea que Él no cambia. Lo que yo les estaba diciendo ahí, que Él permanece siempre tal y como es, con sus atributos y todo esto, que es inmutable, o sea que no cambia. No se les olvide la palabra inmutable. Dios es un ser moral, así como inteligente. Cuando hablamos que un espíritu posee moral, nos referimos a la capacidad de distinguir del bien o del mal. Eso es un espíritu moral. Un espíritu, o cuando decimos que algo es amoral, no tiene la capacidad de distinguir el bien o el mal. En este caso, un espíritu sí posee moral. O sea, puede distinguir qué es lo correcto o qué es lo incorrecto, así como la conciencia personal de cada individuo. Dios está involucrado en la naturaleza de nuestra voluntad y la razón, conforme a lo que es recto, y que en el caso de Dios es su propia infinita razón. Dios se involucra en lo que es recto en nosotros, pero cuando esto lo llevamos en Dios, eso es su naturaleza. Eso es su naturaleza. Es vano decir que Dios no puede tener excelencia moral, porque la bondad moral implica conformarse a una ley. Y como Dios es un ser que existe por sí mismo, como tal es inconsistente conformarse a una ley. Hay suficientes misterios en nuestra naturaleza y sin embargo, una persona racional no niega su existencia personal y responsabilidad moral. Absolutamente nadie niega eso, que tiene una existencia personal, pero que también es responsable de sus actos. Y es peor aún el que, seducido por estas falsedades, renuncia a su fe en Dios como espíritu personal y Padre amante. Las Escrituras nos confirman la moralidad de Dios. ¿Por qué? Porque Él es preservador. Él es benefactor y redentor. Es una persona. Miren que Él habló con Adán
se reveló a Noé, concertó pacto con Abraham, conversó con Moisés como amigo cara a cara. Él dice, mi nombre es yo soy el Señor tu Dios, yo soy misericordioso y lleno de gracia. Cuando el Señor en su palabra se refiere a partes del cuerpo, dice que el Señor todo lo ve. Muchos pueden pensar que el Señor tiene ojos, o dice que con su brazo fuerte extendió los cielos, o dice que caminó, creemos que tiene pies, o que tiene manos, o una cosa y la otra, o cuando dice que el Señor habló, creemos que tiene boca. No, el Señor lo pone de esta manera en su palabra, es para que el hombre pueda comprender. Esto se le llama los antropomorfismos de Dios, que Él se hace como si fuera uno de nosotros. Antropomorfismos. En todas partes, el Dios de la Biblia es contrastado con los dioses paganos, como un Dios que ve, que oye y que ama. Pero a diferencia de los dioses paganos, Él no se burla de nosotros. Él es Dios personal con quien podemos tener relación y que está presente en todo lugar para ayudar y salvar. Aquí vamos comprendiendo, o vamos a comprender, cuando el mandamiento lo empecemos a mirar de la forma negativa. Ya cuando dice no te harás imágenes, aquí nos está mostrando por qué no te vas a hacer imágenes. Porque una imagen, si tú te rindes ante ella, es prácticamente que la imagen se está riendo de ti, se está burlando de ti porque no puede hacer absolutamente nada. Ahí es donde yo les digo, ¿por qué? Dios no se burla de nosotros. Esa imagen no puede tener intimidad contigo, tú sí puedes tener intimidad con Dios. Es un Dios que se relaciona y que está presente en todo lugar para ayudar y salvar. También vemos que Dios es un espíritu y un espíritu es un ser viviente. Los espíritus no son objetos inanimados. Santiago 2:26, en la primera parte del texto nos dice, porque el cuerpo sin espíritu está muerto. El cuerpo sin espíritu está muerto. Hermano, ¿qué le pasa cuando una persona que usted la encuentra en un estado de muerte ahí? ¿Y qué es lo primero que le hace? O sea, sienten a ver si la persona respira, ¿cierto? Y la respira. ¿Y por qué no tiene eso? ¿Por qué no tiene el aire? O sea, ya no tiene el neuma vivo, ya no tiene la vida del Señor. ¿Por qué? Porque el espíritu vuelve a Dios que dio esa vida. Mira, hermano, que no es casual. Eso lo vemos en un muerto, no tiene respiración ya. ¿Por qué? Porque Dios toma el aliento que le dio para que ese ser se moviera y viviera. Aquí vemos que un espíritu da vida, tiene vida y es el asiento de la vida. Los objetos muertos e inanimados no pueden actuar por su propia iniciativa. Génesis 1, 21 y 27 dice, y creó Dios todos los monstruos marinos y todo ser viviente. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Pero para que ellos fueran y tuvieran esa vida, les dio de su aliento para que ellos se movieran. En virtud de la espiritualidad de Dios, Él es un ser vivo. Deuteronomio 5:26. 5:26, y dice de la siguiente manera, pues qué mortal ha oído jamás la voz del Dios viviente hablarles del fuego como la hemos oído nosotros, y ha vivido para contarlo. Y en Daniel 6:20 dice, Daniel, siervo del Dios viviente. O sea, Dios es un ser vivo. La importancia de la espiritualidad de Dios. ¿Y cuál es su importancia? Que es un atributo comunicable, ya que nosotros lo disfrutamos con la vida misma. Es comunicable, hermanos, porque lo estamos disfrutando con nuestra vida misma. Pero que en Dios es singular, está en una forma perfecta.
pierde el aire como nosotros, porque Dios es el mismo Espíritu. Por eso es que este atributo en Dios es perfecto. En nosotros simplemente tenemos una parte de ese atributo. Todos los espíritus poseen una moralidad, pero no en el mismo sentido que Dios, quien posee una moralidad absoluta e infinitamente perfecta. En el capítulo 4 de Juan, que ya vimos, el Señor Jesucristo nos muestra la importancia práctica de la espiritualidad de Dios. Por cuanto Dios es espíritu, Él debe ser adorado en espíritu y en verdad. Es su naturaleza y no las tradiciones de los hombres la que determina la manera aceptable de adorar a Dios. Es su naturaleza la que determina la forma en que nosotros debemos adorar a Dios. Y no porque yo pienso de esta forma o porque esto debe ser así. No debe ser porque un grupo de personas se reunieron y dijeron, no, hagámoslo de esta forma. Si usted lo va a hacer de esta forma es porque lo dice en su palabra. Y su palabra nos muestra su naturaleza. Y de acuerdo a la naturaleza de Dios, es la forma en que nosotros debemos adorarlo. Adorarle en espíritu significa adorarle de corazón, es decir, con sinceridad. Y adorarle en verdad es a través de su santa palabra, que es la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo mismo. De esta forma vamos a pasar al mandamiento en su forma negativa, pero que es una forma explícita. El otro era una forma implícita, lo que no nos decía claramente el texto. Pero ya vimos que Dios es espíritu. Para nosotros haber visto, mirar que Dios, que no nos debemos hacer imágenes, debíamos mirar primeramente cuál era la naturaleza de Dios y por qué lo decía. Y vamos a ver qué nos dice aquí cuando dice, no te harás imágenes. Imagen, en un diccionario secular, figura o representación visual de algo o alguien. Palabra que proviene del latín imago, imaginis, que significa retrato. Puede simplemente representar la realidad o busca tener una función simbólica acorde con su contexto cultural. La gente se hace imágenes de acuerdo a su contexto cultural, a cómo viven en determinada región, cuáles son sus costumbres, y ellos hacen una imagen de eso. También se conoce como estatua, efigie o pintura de un personaje sagrado. Y es allí donde nosotros nos adentramos para este segundo punto. No te harás imágenes. Esta es la prohibición de adorar al Dios verdadero en una forma falsa. Y prohíbe la fabricación de imágenes. Esto es lo que significa, no te harás imágenes. Adorar a Dios en una forma falsa. Mire que yo no estoy diciendo adorar a otro Dios. Es adorar al Dios verdadero en una forma falsa. Y prohíbe la fabricación de imágenes. En esta prohibición están incluidos los ídolos, imágenes y muñecos de oro, plata, yeso, que tienen la intención de asemejar al Dios vivo y verdadero. Esa es la intención, asemejar al Dios vivo y verdadero. ¿Cómo? Que no tienen espíritu. Así es, que no tienen espíritu. Mire que esto nos da a entender más al saber que estas imágenes que no tienen espíritu, entonces ¿cómo vamos a adorar al Dios que es espíritu? Pero usted me dirá, usted me hará esta objeción, ¿está mal el cuadro o la obra de arte que tengo en mi casa? No está mal, porque pensamos que si tenemos una imagen, entonces ya está mal. No, a eso no se refiere. Entonces quitemos las fotos que tienen allá, que tenemos acá en la iglesia, hay que quitar todo eso, quitemos las del florero, las de el mensaje bíblico, hay que quitar todo ese tipo de imágenes. Lo malo está en que a quién representan esas imágenes. Eso es lo malo, a quién representa esa imagen. Y hay que tener en cuenta que este mandato no prohíbe las imágenes de uso civil. Estos son imágenes de uso civil. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús le pregunta a
a aquellos hombres de quién es la imagen que está en esta moneda. ¿Ellos qué dicen? Del César. Eso no está mal, hermano. Ese tipo de imagen no está mal. A eso no se refiere, porque ahí esa imagen del César no se estaba haciendo como un tipo de adoración, simplemente representaba a quien correspondían esas monedas. Muchos creen que está prohibido hacer imágenes de cualquier cosa, entonces está prohibido sacar fotos, ver la televisión, el cine, etc. Mejor dicho, desecha los billetes porque estos también traen imágenes. Hermano, si usted se da cuenta, la plata que usted lleva ahí, todas tienen imágenes. Pues si quieren, las desecha. Yo las recibo ahora. Ahí sí no, ¿cierto? Ahí sí no. Ahí sí no. Aquí también están incluidos cualquier semejanza de las cosas en el cielo. Nosotros vimos en el primer mandamiento que hacían los egipcios. Ellos adoraban al sol, a las aves, a los reptiles, que en este caso es las que están en la tierra, y en las aguas debajo de la tierra para adorar al Señor. Nosotros no podemos tener como cualquier semejanza con respecto a eso para adorar al Dios vivo y verdadero. Y aquí están también incluidos los crucifijos, los dibujos, las medallas, escapularios, los cristos, una virgen o algún supuesto santo. Aquí está incluida esta prohibición. También poner o adorar personas o animales, sea terrestre o acuáticos. Más aún, objetos que sirvan como amuletos contra los accidentes, los peligros, las enfermedades, o para hacer huir los malos espíritus. Entre estas supersticiones también están la suerte, las que habla la hermana Cruz, el horóscopo, que aparentemente no es que el horóscopo no es malo, hermano, si es malo es pecado. ¿Por qué? Porque esto usurpa y atenta contra la providencia del Señor, su omnisciencia y sus demás atributos. Dios debe adorarse de corazón, no pintarse para el ojo, como lo dice Thomas Watson. Dios debe adorarse de corazón, no pintarse para el ojo. Se trata de adoración, no de recreación. ¿Para qué me sirven las imágenes? ¿Qué dicen aquellos los que justifican las imágenes? ¿Cuál es su propósito? Y ellos dicen, la respuesta siempre es la misma. Es que las imágenes nos ayudan en la adoración a Dios, que esto les ayuda a acordarse de Dios y a estar conscientes de su presencia. Hermanos, cuando una persona dice esto, quiere decir que no tiene a Dios en primer lugar. Quiere decir que tampoco lo conoce. Ni lo recuerdo. Y mucho menos lo recuerdo. Que sin imágenes, cuadros, estatuas, la adoración le resulta más difícil. Dicen que no adoran la imagen, sino al espíritu que lo representa. Dicen que no tienen la intención de venerar a la imagen, sino que la usan para adorar a su Dios a través de esa imagen. Pero debemos tener en cuenta el peligro que conlleva. Cuando un hombre ha hecho imágenes visibles de su Dios, no del Dios verdadero, llegan a pensar que esas imágenes están habitadas por dichos dioses. Miren lo delicado que es esto. Ellos dicen que a través de esas imágenes se acuerdan de Dios y pueden acercarse a Dios. Pero han practicado tanto este tipo de idolatría que llegan a creer que ese es el Dios, que la misma imagen es el Dios. O sea que si se cayó de allá y se le quebró una mano, la persona corre a pegarle a la mano porque le quebró la mano ahí. Sí, eso hacen las personas. Pero debemos tener en cuenta ese peligro que conlleva. En vez de ayudarle, esto lo que hace es confundirlos. Y ellos
disculpan su idolatría diciendo que no lo están adorando, sino venerando. Hermano, pero nosotros sabemos que la veneración es un sinónimo de adoración. Es lo mismo. Cuando en el catolicismo van las personas a confesarse con el Padre. Sí. Eso también sería como un ídolo. Sí, eso nos llevaría a entrar en otro tema, pero también se podría tomar porque creería que sí, que ese es el único que puede tener esa mediación, pero la palabra nos dice que Dios es el mediador, en Jesucristo es el mediador entre quién, entre Dios y los hombres. Entonces estas personas no saben distinguir qué es adorar ni venerar, pero en ellos no hay ninguna diferencia, es igual. ¿Y por qué Dios prohíbe las imágenes? Y vamos a dar 4 respuestas referentes a eso. Porque nada es capaz de representarlo. La primera es, nada es capaz de representar a nuestro Dios, que es santo, que es infinito, que es justo, que es amor. Su naturaleza y carácter no puede ser representados por ninguna imagen. Dios como espíritu no tiene ninguna semejanza a las cosas materiales de este mundo. Él no es semejante a alguna cosa creada. Dios como un ser vivo, infinito y personal, prohíbe que hagamos una representación visible de Él. Es por ello que es tan grave pecado representar al Dios infinito con cosas finitas. Es una ofensa porque lo pone al nivel de la criatura y aún más bajo. ¿Por qué más bajo? Porque la misma criatura ha creado esa imagen. ¿Y quién es primero? ¿Dios o la criatura? Dios, que es el creador. Es una ofensa porque lo pone al nivel de la criatura. Todos aquellos fabricantes de ídolos, junto con aquellos que lo respetan y veneran, manifiestan abiertamente que no conocen a Dios y no saben nada de su gloria. No conocen su omnipresencia. Sería como postrarse ante Él y no saber quién es Él. Y no saber absolutamente ante quién se están postrando. Y al no conocer su omnipresencia, es como llegar usted ante el presidente de Colombia y tener el cuadro del presidente allí, y como los tiene usted allí, usted se postra ante el cuadro. ¿Usted para qué se postra ante el cuadro, ante una imagen, si Dios es omnipresente y puede estar en todo lugar? Usted no necesita mirar algo ni siquiera, solamente en su mente. Lleva a Dios presente, no como una imagen, no hacerse la imagen en su mente tampoco. En Isaías 40:18 dice: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? ¿A qué vamos a hacer semejante a Dios? ¿O qué imagen le vamos a componer? Si ni siquiera lo podemos ver porque Dios es espíritu. Segundo, porque enseñan mentiras. Este es el segundo punto de por qué Dios prohíbe las imágenes. Enseñan mentiras. Cada imagen o representación de Dios no son solo una mentira acerca de Él, sino que enseñan mentiras acerca de Él. Sugieren ideas falsas e imprimen errores de todo tipo en la mente humana. Limitan a Dios quitándole sus atributos, distorsionan su carácter, oscurecen su verdad y lo ocultan en vez de revelarlo. En cambio, nosotros tenemos la palabra del Señor, la cual nos revela cómo es Dios. ¿Limitan a Dios? Lo limitan quitándole sus atributos. Lo reducen a un nivel meramente humano, donde lo pueden llevar a cualquier lugar. Lo cargan, lo guardan, lo sacan,
¿Eso qué es? Eso es un objeto. Usted puede hacer eso con un objeto, pero Dios no es un objeto. Y cabe señalar que el Nuevo Testamento enseña que Satanás está detrás de cada ídolo que los hombres han hecho. Miren qué importante es, hermano, y para tenerlo en cuenta. Satanás está detrás de cada ídolo que los hombres se han hecho. Primera de Corintios 10, 19, 20 confirma lo dicho y lo dice de esta siguiente manera. ¿Qué quiero decir con esta comparación? Que el sacrificio que los gentiles ofrecen a los ídolos sea algo, o que el ídolo mismo sea algo. No, sino que cuando ellos ofrecen sacrificios, lo hacen para los demonios, no para Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Mire, hermanos, detrás de cada imagen está el demonio, está Satanás mismo allí. Ese es el propósito del diablo, que veamos a Dios como una piedra o un muñeco de madera. Ese es el propósito, que es incapaz de resolver nuestras situaciones, que es incapaz de relacionarse con nosotros. Eso es lo que quiere el diablo, ese es su objetivo. Tercero, porque destruye la verdadera naturaleza de la adoración. La misma naturaleza de la adoración excluye el uso de imágenes, porque Dios quiere que se postren ante Él y no ante la imagen. Quiere una veneración que venga del alma y del espíritu, no un rito externo. En Colosenses 2, 20 al 23 el apóstol nos advierte respecto de aquellos que practican un culto voluntario. 2, 20 al 23. Entonces, nos advierte de aquellos que practican un culto voluntario en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. La frase culto voluntario se refiere a lo que es de invención humana, o sea, una forma de adoración que no ha sido autorizada por Dios. Todos aquellos que ofrecen a Dios su particular culto voluntario, en realidad no están adorando a Dios del todo. Y cuarto, porque destruyen la naturaleza de la verdadera fe. Es aquella que está basada en la revelación que Dios mismo nos ha dado en su palabra escrita. No es a través de una imagen, sino por medio de un libro y por medio de una persona. El libro es la Biblia y la persona es el Señor Jesucristo. Un cristianismo verdadero consiste en una relación viva y personal con Dios. Y entramos con esta relación personal por medio de la fe en Cristo. El objetivo del segundo mandamiento es que creamos en Cristo, no por medios humanos. Hebreos 1 dice que Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Cristo es la única manifestación visible de Dios. Es Dios hecho carne. Y concluimos con esto, hermanos. La verdadera fe en Cristo es el don de Dios. No es el resultado o el producto del uso de imágenes inventadas por los hombres. Lo repito, la verdadera fe en Cristo es el don de Dios. Es un don de Dios. No es el resultado o el producto del uso de imágenes inventadas por los hombres. Amén. Es el don de Dios. No es el resultado o producto del uso de imágenes inventadas por los hombres. Y vamos a orar, hermanos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana y en esta hora tan especial. Tú nos has dado a conocerte, Señor, a través de un atributo maravilloso, como que eres Espíritu. Tú eres Espíritu, Señor. Y de ese atributo maravilloso nos hemos beneficiado para entender y comprender que no es a través de imágenes, Señor,
que debemos adorarte. Es a través de tu santa palabra. Creer en ti, Señor, y saber que estás en todo lugar es para nosotros un deleite. Señor, perdona si en algún momento hemos tomado alguna imagen para representarte a ti, Señor. Y que no haya medio en nosotros, sino solo Jesucristo, para buscarte a ti. Te alabamos, oh bendito. Amén. Y amén.